El 22 de noviembre de 1963, unas balas le quitaban la vida al presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy. Esto conmocionó a su país y hoy te contaré lo que sucedió ese día. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Qué bueno que entraron a ver esta segunda parte del magnicidio de John F. Kennedy, y en el primer capítulo, que si ustedes no lo han visto, se los recomiendo. La verdad es que está muy interesante. A mí me gustó mucho, pero pues qué puedo decir yo, ¿verdad? Pero la verdad es que sí está interesante. En esa primer parte les platico de la vida de John F. Kennedy antes de su asesinato, sus estudios, que fue héroe de guerra, la situación ahí a grandes rasgos que tiene con su esposa Jackie Kennedy, cómo lo va viendo la sociedad política de cuando él ya es senador, cuando él ya llega a ser presidente, y toda esa etapa que él vive para poder comprender mejor por qué es un magnicidio, por qué causó tanta trascendencia triste el que haya sido asesinado, que bueno, ya de por sí el que una persona le quiten la vida es una gran tragedia, solo que esta, bueno, es conocida por muchísima más gente y permea a muchísima más gente debido a la envergadura que él tenía como presidente de los Estados Unidos de América. Fíjense, les voy a contar la cronología de cuando él y Jackie llegan ahí a Texas, cuando llegan al aeropuerto, y de ahí parten a lo que es la caravana, a lo que es el recorrido que hacen con la limusina, y les voy a decir que cronológicamente cómo van las cosas hasta que lo llevan al hospital. Y al final les voy a platicar lo que son las teorías más fuertes que hay acerca de quién pudo ser él o los asesinos del presidente, y qué sucedió realmente en el momento en que le disparan, que no es solo la versión oficial que hay hasta el momento. Así que bueno, fíjense, vámonos a la cronología. El 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy llegaba a Texas, un estado en el que no era muy querido, porque ahí el vicepresidente Lyndon B. Johnson era al que realmente pues querían, ¿no? Ya que Lyndon B. Johnson había nacido ahí, pero por ello iba Kennedy con él hasta este lugar, porque lo que quería Kennedy era pues, ganar votos, porque estaba ya en el periodo de campaña para su segundo mandato presidencial. Ahí en Estados Unidos, ¿cómo funciona? Los presidentes tienen 4 años en cada ciclo de gobierno, ¿no? Y cuando se van a acabar esos 4 años, ese mismo presidente puede competir para cumplir un segundo ciclo de 4 años. Pero cuando ya acaba esos 4 años en su segundo ciclo, si llega a ganar, ya no puede competir nuevamente. Tiene que pasar un periodo para volver a competir. Que bueno, eso ya es un poquito de tecnicismos en cosas de política, que no me voy a meter en eso, pero es así como funciona. Entonces por eso Kennedy quería ir, porque quería ganar votos, ya que en 1960, que había ganado la presidencia, ese estado, Texas, no lo había ganado. No, en ese estado perdió para ser presidente. Claro, ganó otros estados y con eso pudo llegar a ser presidente, pero ahí en Texas lo que él quería era ser un poco más popular para poder tener más votos para su segundo periodo presidencial.
Desafortunadamente, ese sería su último día de vida por un cobarde y vil ataque contra su vida. ¿Qué sucedió ese día y en qué momento atentaron contra él? Bueno, aquí les voy a platicar momento a momento, minuto a minuto, todo lo que sucedió y todo lo que los documentos dicen de cómo fue pasando. Así como les digo, al final les voy a dar las teorías congruentes que están y con bases sólidas que realmente se pueden creer. Llegada al aeropuerto. 11:40, el Air Force One aterriza en el aeropuerto de Dallas de Love Field tras un vuelo de tan solo 5 minutos desde Fort Worth, donde el presidente había asistido a un desayuno. 11:51, la comitiva abandona el aeropuerto y se dirige hacia las calles de Dallas. En la limusina presidencial viajan, además del presidente y la señora Kennedy, el gobernador de Texas, John Connally, y los agentes del servicio secreto William Greer al volante de la limusina y Roy Kellerman. La ruta a través de Dallas, de 11:51 a 12:29 del día. La comitiva circula a través de las calles de Dallas, la gente se agolpa en las aceras, la limusina ha de realizar varias paradas para que el presidente salude a la gente. Se observan muchas ventanas abiertas en el trayecto de la limusina, lo que es una grave falta de seguridad en cualquier desfile y sobre todo presidencial. Muchísimo más teniendo en cuenta lo que era por todos ya conocido y que Kennedy sabía, que Dallas era una ciudad en donde no querían al presidente Kennedy. 12:30 del día. La comitiva entra en Dealey Plaza. Lleva 6 minutos de retraso respecto al horario previsto. Debe realizar un giro de 120 grados en la esquina de Houston Street con Elm Street, en el cual la velocidad de la limusina presidencial se reduce considerablemente. El público aclama al presidente. De repente, poco después de girar en Elm Street y al pasar frente al edificio de almacén de libros, que aquí les voy a poner una imagen de ese recorrido que hace la limusina para que podamos y fijarnos una idea, construir una imagen en nuestra cabeza de ver cómo recorrió la limusina. Se escucha del almacén de libros el sonido de un disparo. Los agentes del servicio secreto que viajan en el coche inmediatamente detrás de la limusina aún no reaccionan. Fíjense, esto es muy importante y al final les voy a platicar de esto. Se escucha un disparo, pero nadie lo toma en cuenta, como que no pasa nada, se escucha, pero no pasa nada, la gente no se da cuenta, los agentes del servicio secreto tampoco se dan cuenta. Pocas personas en Dealey Plaza, posiblemente debido al ruido de la multitud y de los motores de la caravana, han oído este primer disparo. Sin embargo, se escucha un segundo disparo. El presidente deja de saludar al público y acto seguido se oye otro disparo. Bueno, este es el disparo que hiere a Kennedy en la garganta. Algunos miembros del servicio secreto que viajan en el coche que sigue a la limusina reaccionan al disparo y giran sus cabezas hacia atrás y hacia la derecha, que es donde escuchan ahora sí un disparo más estridente. El primero no se escuchó y de hecho está documentado y está ahí en Dealey Plaza. Sigue el lugar y sigue esa pequeña calle en donde le disparan al presidente. Ahí hay una cruz roja que es el sitio exacto en donde le dispararon a John F. Kennedy. Pero metros atrás ahí estaba, no sé si hoy siga, ahí donde le dispararon sí está marcado, pero metros atrás en su momento había un hoyo en el asfalto, que ese fue el primer disparo que hizo el que estaba en el depósito de libros, que ese primer disparo lo falló y esta persona que le disparó eso dice, es que yo disparé una vez pero fallé, y el segundo fue el que le llega o lastima a John F. Kennedy de la parte de atrás de su cuello. El gobernador John Connally también ha sido herido con esa misma bala, les adelanto. Y la esposa de Kennedy, Jackie Kennedy, se acerca a él
como que acerca su cabeza a él y se recuesta Kennedy un poco. Lo que ella hace es jalarlo un poco porque no sabe qué pasó. La multitud prácticamente ha enmudecido. Kennedy yace inclinado hacia adelante en el asiento trasero de la limusina y la señora Kennedy, lo que les decía, acerca su cabeza a la de su marido, aún sin comprender qué está ocurriendo. De repente, un tercer disparo hace blanco justo en la cabeza de Kennedy, haciendo que de parte de su cerebro salga despedido. La señora Kennedy reacciona saltando hacia la parte trasera de la limusina. El agente del servicio secreto Clint Hill consigue alcanzar el maletero del automóvil, pero ya es demasiado tarde para proteger al presidente. La confusión es enorme, la gente no sabe qué está ocurriendo, la limusina parece frenar y de repente acelera hacia el triple paso del ferrocarril que estaba enfrente para después dirigirse a Stemmons Highway a toda velocidad hacia el Hospital Parkland. Stemmons Highway, bueno, es la avenida, y para llegar al Hospital Parkland. Mientras tanto, en Dealey Plaza, algunos espectadores se han echado al suelo a la vez que otros suben corriendo hacia la parte alta del montículo de hierba que estaba enfrente de la limusina a la derecha. Algunas de las personas que han subido hacia el montículo de hierba son frenadas en seco por individuos que se identifican como miembros del servicio secreto montando sus credenciales. Es decir, se oyen los disparos, se ve que algo le pasó al presidente, no saben qué es exactamente, la limusina de repente acelera, se frena y ya la segundo intento que acelera se va. Entonces la gente confundida, hay gente que quiere correr hacia el montículo y en ese momento hay gente que se identifica como del servicio secreto, hombres específicamente con traje negro, que dicen aquí no pueden pasar, que les impiden el paso hacia ese montículo de pasto verde en donde también había una valla de madera. Así que, ¿por qué les estaban impidiendo el paso? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Después de que ya llevan al presidente al hospital, 12:32, el policía Marion Baker, que viajaba escoltando la comitiva, ha entrado al edificio de Texas del depósito de libros, ya que de ahí se escucharon los disparos. Entonces resulta que ven o creen haber visto a un sospechoso en alguna de las ventanas del edificio del depósito de libros de los pisos superiores. Entonces el policía entra y una vez que entra se encuentra al intendente, al señor Trolley, y le dice al señor Trolley, vamos a recorrer el edificio porque creo que vi a alguien allá arriba. Ambos se dirigen a las plantas altas cuando ven a un joven en la cafetería del segundo piso. Ese joven que ven es Lee Harvey Oswald, un empleado del edificio, el cual parece estar tomando un refresco extraído de la máquina existente en esa habitación. El policía le pregunta a Trolley, el intendente, si conoce al joven, y a lo que él responde, sí, es uno de los trabajadores de aquí, es Oswald. Ah, ok, bueno, entonces como trabaja aquí, sigue en su camino, porque el policía dice, pues él trabaja ahí, pues no es sospechoso, ¿no? Debe de estar ahí. A las 12:33, Oswald sale sin dificultad por la puerta principal del depósito de libros y se va a una parada de autobuses, y ahí es algo extraño porque le pregunta a una persona que está ahí pues cuál es la mejor ruta para llegar a su destino, ¿no? Dice, no, pues es tal ruta. O sea, ahí es raro porque pues según él trabaja en el depósito de libros y trabaja por ahí, ¿cómo no se sabe las rutas? Bueno, resulta que quiere tomar un taxi, pero llega uno y se lo cede a la anciana que está ahí. Le dice, no, pues que se suba ahí, que se vaya. Ya después lo que sucede es que sí toma un taxi, lo deja cerca de su casa y entonces él ya llega a su departamento y ahí se cambia de ropa. Pero bueno, ahí dejamos ese argumento y vamos con lo que sucedió con el presidente Kennedy. Llega al Hospital Parkland a las 12:38. Tan solo 8 minutos después del atentado a la limusina, llega al Hospital Parkland. Inmediatamente Kennedy es ingresado en urgencias y se le intenta reanimar por todos los medios. Ojo, fue a las 12:38 que llegó. A la 1 de la tarde, su jefe de prensa, Malcolm Kilduff, que era el que se encargaba de
todas sus cosas de prensa, anuncia oficialmente el fallecimiento del presidente John F. Kennedy. Así que les dice a los medios presentes ahí que están en la sala del hospital que les dice textualmente: el presidente ha sido herido mortalmente por un disparo en la cabeza. Y Kilduff lo que hace es que se señala, dice, por un disparo en la cabeza, y se señala la sien derecha cuando en realidad entró casi por el frente de la cabeza de Kennedy, por el frente un poco a la derecha. Bueno, entonces resulta que la prensa ya sabía, y esto ya se da a conocer, que John F. Kennedy falleció víctima del cobarde atentado que hicieron en contra de su persona. Mientras tanto, los miembros del servicio secreto, con orden de Lyndon B. Johnson. ¿Quién es Lyndon B. Johnson? Bueno, Lyndon B. Johnson, en el capítulo primero de estos capítulos de John F. Kennedy, les platicaba que Lyndon B. Johnson es el vicepresidente de los Estados Unidos al momento que John F. Kennedy era presidente. Entonces, al suceder esto, Lyndon B. Johnson tiene que tomar protesta como presidente de los Estados Unidos. O sea, no es nada más así automático, no. En su momento así lo marcaban las leyes, hoy día no sé, en Estados Unidos, pero en su momento era que le tenían que tomar protesta a Lyndon B. Johnson para ya él ser el presidente. Él ya sabía que iba a ser el presidente ante el fallecimiento de John F. Kennedy. Pero bueno, él ya era el jefe máximo. Pero ¿qué resulta de esto? Bueno, pues resulta que Lyndon B. Johnson ordena a gente del servicio secreto, a algunos que claramente sí le iban a hacer caso, que limpiaran la limusina de las manchas de sangre de John F. Kennedy. Y también que mandaran a la tintorería el traje que le habían quitado al gobernador, que también había sido herido por la bala que le entra por detrás de la cabeza a Kennedy. Esta es la bala mágica, la llamada bala mágica. ¿Por qué es bala mágica? Porque resulta que esta bala, cuando entra detrás del cuello de Kennedy, hace esto, baja, vuelve a subir, luego vuelve a bajar, lastima al gobernador de Texas en la espalda. Fíjense, utilizo a estos dos, a mis modelos, que digamos va aquí, aunque van a estar un poco juntos porque la mano no me da, es como que aquí va sentado el presidente, el gobernador de Texas, y aquí va Kennedy, y le dicen la bala mágica porque esa bala entra de esta forma, baja, vuelve a subir la bala y luego hiere en la espalda al gobernador de Texas, luego baja otra vez y le hiere uno de los antebrazos al gobernador. O sea que la bala hizo esto, subió, bajó y luego se fue hacia uno de los lados, no recuerdo derecha o izquierda, pero es prácticamente imposible que una bala siga ese recorrido. Por eso a esta bala se le dice la bala mágica, por eso. Hay varias teorías al respecto, ahorita se las digo, nada más que acabemos de acá. Y bueno, el vicepresidente, que ya era presidente, digamos, por sentido común, todavía no tomaba protesta, pero Lyndon B. Johnson manda limpiar la limusina, es decir, manda a borrar todas las pruebas que hay del asesinato, porque esas manchas de sangre en el traje del gobernador y en la limusina, pues eran pruebas para que se pudiera llevar de mejor forma la investigación, y Lyndon B. Johnson las manda a limpiar. Claramente él sabe, ya estando en ese nivel de gobernantes, de políticos, ellos bien saben que esas son pruebas de un asesinato y que no las pueden desaparecer. Sin embargo, esa fue la intención de Lyndon B. Johnson desde el momento en que falleció John F. Kennedy. Y hay otra cosa muy importante que Lyndon B. Johnson le dice a la señora Kennedy. La señora Kennedy llevaba un traje rosa que seguía manchado de sangre por la situación que pasó con su marido. Y Lyndon B. Johnson le dice a la señora Kennedy: ¿sabes qué? A la hora de que yo tome protesta en el Air Force One,
en el Air Force One, disculpen mi inglés, no soy bueno en inglés, no sé inglés. Dice, es mejor que te cambies el traje porque tú tienes que estar presente y tu traje está manchado de sangre. Imagínense, o sea, le importaba más que no estuviera, o sea, no. En fin, le dice eso a Lyndon B. Johnson y le dice la señora Kennedy a Lyndon B. Johnson, no me voy a cambiar el traje, quiero que vean lo que le hicieron a mi marido. Quiero que todo Estados Unidos se dé cuenta lo que le hicieron a mi marido. O sea, que vean que ahí está la sangre, que vean los cobardes que hicieron esto, lo que provocaron. Y si te pones a pensar, dices, ¿en qué cabeza cabe que acaban de matar al presidente y a ti, a Lyndon B. Johnson, o estando tú en la posición de esa persona, te importe que la que acaba de enviudar se cambie de ropa para que la toma de tu protesta no se vea manchada de sangre? O sea, claramente eso, si tenemos un poquito de sentido común, los que buscaban la verdad, los que quisiéramos o queremos saber la verdad, dices, o sea, claramente eso está mal, o sea, es erróneo, o sea, algo no está bien en tu cabeza como para que hagas eso, ¿no? Pero bueno, eso es por eso que hay una teoría fuerte con respecto a Lyndon B. Johnson, pero ahorita les digo. Bueno, pues ¿qué pasó? Después resulta que Lee Harvey Oswald, que bueno, es el que se le considera el asesino de John F. Kennedy. Bueno, Lee Harvey Oswald va a su departamento, se cambia de ropa y luego vuelve a salir. ¿Por qué lo hace? Jamás se va a saber, porque Lee Harvey Oswald, spoiler, lo mataron 2 días después de que lo detuvieron, ¿verdad? Ese mismo día lo detuvieron, pero lo mataron 2 días después, que ahorita les platico exactamente qué sucedió. Lee Harvey Oswald vuelve a salir, camina por la calle y bueno, ya se sabe que hay un sospechoso, bueno, un hombre blanco de 30 años más o menos, de unos 84 kilos, de unos 80 y tantos de estatura más o menos. Y dices, bueno, pues es que así son la mitad de los habitantes de Texas, ¿no? Entonces, de Dallas, entonces como que qué o qué, pero bueno. Entonces resulta que cuando un policía de apellido Tippit ve por la calle a un sospechoso que es Oswald, pues lo va a detener, ¿no? Dice, pues este es el promedio y así está la descripción, pues lo voy a detener. Resulta que sin mediar palabra, el agente Tippit ni siquiera llega, el patrullero Tippit ni siquiera llega a entablar algún diálogo con Oswald, y Oswald lo que hace es que voltea y le da 4 disparos. Ajá. Le dispara 4 veces con un revólver 38 que traía y pues claramente se echa a correr. Después se echa a correr, anda ahí en la calle, ya la policía sabe que atentaron en contra de Tippit porque una persona que iba pasando ve que está Tippit tirado en el suelo, entra a la patrulla, agarra el radio y habla, ahí como Dios le dé a entender, habla por el radio y dice, es que aquí hay un oficial herido, estamos en tal lado, no sé quién le disparó, pero bueno, aquí hay un... Entonces ya la policía viene, claramente Oswald va caminando por la calle más adelante, escucha ya que las patrullas vienen y se hace medio tonto, como que viendo un aparador, y se ve como sudando y todo, pero esto lo nota un señor que, bueno, el señor de la tienda dice, ¿cómo? Se está haciendo así como que el desentendido, como que se quiere esconder de las patrullas, ¿por qué será? Y entonces ya pasan las patrullas y Oswald ya sigue su camino. Lo que hace este señor de la tienda, sale de su aparador y voltea a ver y dice, se me hace muy sospechoso este tipo, que ahorita con todo lo que está pasando, que ya sabían del atentado a Kennedy y demás, dice, se me hace su actitud sospechosa, y ve que se mete en el Cine Teatro Texas. Entonces va con la señora que vende los boletos de ahí y este señor y le dice, oiga, ¿no vi a un hombre así entrar? Dice, no, adentro no hay nadie. Dice, ¿estás segura? Sí, dice, pues es que yo lo vi entrar, le dice el señor a la boletera. Y le dice a la boletera, ¿sabes qué? Mejor háblale a la policía, que vengan a ver, igual y no hay nadie, pero igual y sí.
Y entonces esa es la forma que arrestan a Lee Harvey Oswald, porque la policía entra, lo ven, y cuando Oswald se da cuenta que ya entraron los policías y que lo tienen rodeado, quiere escapar. Tienen un forcejeo con Oswald y uno de los oficiales se da cuenta que trae una pistola calibre 38, al mismo calibre de bala que era con el que habían asesinado al patrullero Tippit. Entonces lo llevan a la comisaría detenido. Pero en ese momento los policías lo asociaban a que él era el probable responsable, alto probable responsable de haber asesinado al oficial Tippit. Pero en su momento no se relacionaba con el asesinato a John F. Kennedy. Eso ya viene un poquito después. Y fíjense, les decía, Oswald fue asesinado 2 días después de que lo detuvieron. En el momento en que él ya lo detienen, pues claramente lo empiezan a investigar, empiezan a saber quién es, cuáles son sus antecedentes y todo. Resulta que 2 años antes de que sucediera el asesinato de John F. Kennedy, a Lee Harvey Oswald ya lo estaba investigando el servicio secreto, bueno, las organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos ya lo habían investigado, ya sabían que había ido a Rusia, ya sabían que había ido a Cuba y ya sabían que Lee Harvey Oswald también había venido a México y que tenía ahí ideas un poco diferentes a lo que es la ideología de los Estados Unidos y demás. Y entonces ya lo tenían en la mira, como que era una persona de interés, pero no sabían si era tan peligroso, pero ya sabían. Entonces cuando lo apresan, pues sale toda esa información. Y entonces ya es evidente que era un probable responsable, tenía motivación, tenía la intención de asesinar a Kennedy. Y ya él dice, sí, disparé 3 veces, la primera vez que disparé con el rifle dio en el piso, no le pude dar, el segundo que sí le di al presidente es el que ya le impacté y el tercero intenté, pero el tercero ya no se sabe si sí impactó, parece que no impactó a nadie, pero fueron 3 disparos, bueno, 3 disparos y dicen que Oswald dijo que sí hizo 3 disparos, pero la realidad es que se sabe que solo hizo 2 porque el tercero viene de el frente de Kennedy. Así que ese era imposible que lo hiciera Lee Harvey Oswald, pero se lo estaban ahí sembrando a él también. Entonces, esta situación ya es cuando lo toman como el asesino de John F. Kennedy. Y claramente, pues si a él lo mataban, pues ya no se iba a saber la verdad, ya no se iba a saber si estaba solo, si había sido parte de un complot, si estaba en sociedad, en contubernio con otras personas que le ayudaron o que le facilitaron el camino para que él pudiera hacer lo que hizo en contra de Kennedy. No se supo. Bueno, pero ¿quién lo mató y por qué lo mató? Bueno, ahorita les digo, sigo más con la teoría, con el contexto de Lee Harvey Oswald. Y bueno, Lee Harvey Oswald se sabe que fue a Rusia, sí, fue a Cuba también, vino a México y tenía ideas extremas, entonces por eso se le acata que sí tenía toda la intención de matar a John F. Kennedy. Pero Oswald lo poco que alcanzó a decir antes de morir es que dijo que no, que él era un chivo expiatorio y que él realmente no había querido matar al presidente, que sí había disparado, pero que solamente el primer disparo que cae en el asfalto y que de ahí él ya no disparó. Y bueno, aquí una parte es creíble de lo que él dice porque el depósito de libros tenía más pisos y se sabe muchas décadas después que de la parte de arriba de donde estaba Oswald, ahí también había agentes de la policía con rifles, porque hay testigos del depósito de libros, trabajadores de ahí, que dicen que cuando estaba todo el embrollo y toda la confusión, que ven que algunos oficiales de policía bajan de los pisos de arriba con claramente armados, entonces como que no cuadraba, ¿no? Entonces esa situación también es. Y la otra es que
esta parte en el montículo donde estaba ahí, hagan de cuenta como montículo de pitcher de béisbol, pero digamos un más extenso, y la valla de madera. En esta a la gente no le permitieron pasar por ahí gente del servicio secreto. Y un policía de Dallas que estaba por detrás de esa valla de madera dice que él vio con sus ojos, dice, yo al momento de que todo esto pasó y de que escuché los disparos, vi que un hombre con traje negro cargaba un rifle y se lo aventó a otro hombre con traje negro, y ese otro hombre se lo aventó a otro hombre con traje negro que estaba en un carro, se metió en ese carro negro y se fue. Es decir, que el rifle, que presumiblemente fue la bala que le dio de frente a John F. Kennedy, esa gente del servicio secreto fue lo que lo hizo, o que decían que era del servicio secreto, ¿verdad? No lo sabemos. Entonces les platico todo esto, y a lo mejor es muy extenso, pero es muy interesante. A mí me es muy interesante. Yo sé que puede serlo para algunos de ustedes como una investigación criminal. Entonces resulta que ya después no se sabe si eran del servicio secreto, si era gente del gobierno que quería atentar contra Kennedy y ese tipo de cosas. Y bueno, fíjense, les voy a platicar ahora cómo asesinan a Lee Harvey Oswald, para que podamos entender ya mejor la historia completa, y pase yo a platicarles cuáles son las teorías de conspiración que realmente tienen argumentos sólidos. Bueno, Lee Harvey Oswald seguía ahí en la cárcel e iba a ser trasladado ahí de la comisaría, a la cárcel del condado. ¿Qué pasa? Ahí en la comisaría él iba a salir a las 10:30 de la mañana, pero se retrasó su salida porque el capitán de ahí de la comisaría lo seguía entrevistando. Y dice, no, es que yo tengo que seguir entrevistándolo, y entonces por eso se retrasó su salida. Originalmente iba a salir a las 10:30 de la mañana, y entonces salió hasta las 11:20 de la mañana. Estaba escoltado por dos detectives de ahí, que uno es Lavelle y el otro es Graves, que les voy a poner aquí una foto. Esos dos hombres que ven con sombrero son los detectives que iban a cada uno de los costados de Lee Harvey Oswald. Lógicamente Oswald iba esposado de las muñecas y lo iban tomando de los brazos. Lo iban a subir al carro para llevárselo a la cárcel del condado. Pero resulta que ahí andaba un personaje llamado Jack Ruby. ¿Quién es Jack Ruby? ¿Y por qué andaba ahí armado como si nada en la comisaría? Pues resulta que Jack Ruby era un amigo de todos los policías de ahí de la comisaría. Y porque era amigo de todos ellos y lo dejaban andar ahí y sabían que andaba armado y no había pedo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Jack Ruby era dueño de unos burdeles, bares o como se pueda llamar, pero de esos lugares en donde vendían alcohol, las mujeres, había mujeres, entonces que daban servicio de acompañamiento y otras cositas. Y bueno, pues claramente se rumora que también vendían estupefacientes y ese tipo de cosas. Y resulta que estos bares burdeles que tenía Jack Ruby, la mayoría, sino que probablemente casi todos sus clientes eran los agentes de policía de ahí de la comisaría y de todos los alrededores. Entonces por eso era su gran amigacho y lo dejaban andar ahí. Bueno, resulta que Jack Ruby, eran las 11:21 y ya sale Lee Harvey Oswald, y ya después que se dio a conocer esto que les decía de la investigación, que las organizaciones, los departamentos de inteligencia de Estados Unidos ya sabían de Lee Harvey Oswald, ya lo tenían bien vigiladito, pues entonces esto ya lo sabía la prensa y lo sabía todo el mundo. Decían, no, pues sí, por eso él sí fue él el que mató al presidente Kennedy. Entonces cuando ya abren la puerta, que salen del ascensor para ya llevar a Oswald a la cárcel del condado, pues todos los reporteros, los fotógrafos y demás, los camarógrafos, y uno de los reporteros grita, aquí está, aquí está. Entonces todos se arremolinan ahí, y de repente se acerca Jack Ruby y le dispara con su pistola calibre 38 al estómago de Lee Harvey Oswald, en donde esa bala
le lesiona arterias importantes del cuerpo y se le aloja la bala en el hígado a Lee Harvey Oswald. Fíjense, eso fue a las 11:21. A las 13:07, bueno, a las 11:21, y este único disparo mortal, como les decía, atraviesa varias arterias vitales y va a alojarse al hígado de Oswald. Jack Ruby es rápidamente reducido y detenido. Oswald es colocado en una camilla y se traslada al hospital Parkland. Curiosamente, el mismo lugar al que el presidente Kennedy fue llevado solo 48 horas antes de ese 24 de noviembre. Eso fue como a las 11:22, 11:25. A las 11:21 Jack Ruby le dispara y a las 13:07 del día Oswald es declarado muerto por los doctores del hospital. Fin de la historia, fin de la posibilidad de conocer los hechos reales de la versión de uno de los actores principales. Transcurrieron solamente 48 horas 37 minutos entre la muerte de Kennedy y la muerte de Lee Harvey Oswald. Y bueno, pues ya no hubo juicio, no hubo escándalo. 2 sellos oficiales cerraron los casos de la muerte de Kennedy y de la muerte de Lee Harvey Oswald. Y bueno, pues ahí se acabó la historia en un abrir y cerrar de ojos. Ya, este fue el asesino solitario, el único asesino material de Kennedy. Ya lo mataron, se acabó. ¿A quién se enjuicia? ¿A quién se culpa? ¿Dónde se buscan culpables? Y el que disparó fue este y ya lo mataron. Bueno, ahora, ¿por qué Jack Ruby lo hizo? Se especula, y un rumor fuerte con argumentos sólidos es que, la realidad es que Jack Ruby tenía cáncer. Él sabía que no le quedaban más de 5 años de vida y eso ya era mucho. Entonces él sabía que iba a morir. Al saber que iba a morir y que también estaba ya comprometida su situación con lo de los burdeles y demás, se especula, se rumora, hay documentos en donde dicen que las dos partes, de que no le iban a hacer nada a los seres queridos de Jack Ruby y que no iban a tener consecuencias legales él de ninguna forma, consecuencias legales y con esto del asesinato de Oswald, pero con respecto a lo de sus burdeles y a la gente que él dejaría parte de su familia, ¿no? Entonces él por eso se dice que accedió. Otro argumento sólido, se dice que realmente lo obligaron, amenazándolo, no directamente él, sino a su familia, y entonces es por eso que se dice que él accedió. Claramente él no lo hizo porque mató al presidente, y no, o sea, si de verdad hubiese querido saber la verdad, pues nunca hubiera hecho esto, ¿no? Pero esa es la parte de Jack Ruby. Jack Ruby fue apresado después y murió en la cárcel pocos años después. Hay un corto, ahora vamos a lo del corto Zapruder. ¿Qué es el corto Zapruder? El corto Zapruder es el pequeño video en donde realmente se ve cómo da vuelta la limusina de Kennedy, se ve cómo le dan el primer disparo y se ve cómo recibe el segundo disparo de frente. Ese es el corto Zapruder, que claramente, si la gente del gobierno que estuvo o que está detrás del atentado de Kennedy, porque hay documentos que lo dicen, no lo digo yo, hubiesen sabido que este señor de nombre Abraham Zapruder tenía la intención de filmar, pues lo hubieran agarrado y lo hubieran apresado, ¿no? Jamás supieron en su momento que existía este corto Zapruder. Y este corto Zapruder es de que el señor tenía poco de haber comprado su cámara, era nueva su cámara y le emocionaba que iba a ir el presidente Kennedy, y qué mejor su primer grabación que hacerlo al presidente de los Estados Unidos de América, que estaba pasando a unos metros de sus ojos. Así que este es el corto Zapruder, y este pequeño video es un elemento muy importante para poder argumentar con hechos sólidos, con material audiovisual, de que el tiro mortal, el que realmente le quita la vida a John F. Kennedy, le llega por el frente, no por la espalda, que esta espalda es lo que les decía de la bala mágica. Le llega por el frente, y este corto Zapruder ayuda a tener ese argumento sólido de que se ve claramente cómo le llega de frente esta bala,
que se interpreta que gente del servicio secreto o que se decían del servicio secreto son gente que estaba en el montículo, que vio el otro policía que escondieron el rifle y se lo llevaron. Entonces, este corto Zapruder es muy importante, valioso y vital para la investigación, para los que de verdad querían investigar bien. Porque en este corto, a lo mejor ustedes no me van a escuchar igual, voy a mover el micrófono. En este corto se ve del lado derecho de la limusina, pero en este corto se ve claramente cómo va la limusina andando y el primer disparo se ve como, no se ve el disparo, pero se ve como Kennedy en el primer disparo que recibe hace esto, se toma la garganta, pasan un segundo y medio más o menos y después pasa esto, le llega la bala aquí, se ve como explota el cráneo y se va para atrás y ahí es cuando ya llegó a su fin John F. Kennedy. Entonces, este corto hace ver eso, que hay pruebas de que el disparo le vino de frente. Ese es el corto Zapruder que, pues en su momento, no se tenía conocimiento de él y ya conforme pasan las investigaciones es que ya se puede tener este elemento gráfico para que sea una prueba más. La teoría de Tippit. Esta es otra de que, recuerdan que les dije que Lee Harvey Oswald mata a un policía, a un patrullero. Este patrullero su apellido era Tippit. Pero el argumento que se da, les voy a poner aquí una foto porque yo al principio dije, como que lo leí, pero no lo había visto, ¿no? Yo ya había leído esta teoría. Entonces, ya después que vi la foto, sí me causó duda, sí me causó extrañeza. Se dice que a Tippit lo mataron porque tenía un cierto parecido con John F. Kennedy. Y aquí les voy a poner las imágenes para que ustedes solos juzguen si eso es real o no. Y se dice que mataron específicamente a Tippit y que Tippit específicamente estaba en esa parte de Dallas y que se dice que al parecer de alguna forma lo quisieron poner cerca de donde iba a pasar Oswald para que eso sucediera, para que mataran a Tippit. Pero ¿cuál era la intención de matar a Tippit? La intención de matarlo, según una de las teorías, es que necesitaban un cuerpo parecido al de John F. Kennedy, para que en la autopsia, la realidad de la autopsia de Kennedy no se pusiera en el informe oficial. Si las heridas de autopsia que tenía Kennedy se ponían en el informe oficial, entonces claramente se tenía que decir que recibió un disparo de frente y otro detrás. Y esa versión sacaba de contexto el que fuera un asesino solitario Lee Harvey Oswald. Entonces era por eso que necesitaban otro cuerpo, para que a ese otro cuerpo, según se tomara la evidencia forense de otro cuerpo que no fuera del de Kennedy, pero que fuera parecido. Ahora, eso suena muy descabellado, pero concuerda un poco con que John F. Kennedy, como les decía en el primer capítulo, tenía muchos males de salud durante su adolescencia y casi toda su vida. Entonces, él tenía un médico de cabecera de la Marina que era el que lo había tratado gran parte de su vida y en el que confiaba John F. Kennedy. Resulta que ese médico, la intención de él y de la gente que quería a John, incluyendo Jackie y Bobby y Ted, que es otro hermano, ahorita les platico, es que este médico fuera para que estuviera presente en la autopsia de John F. Kennedy. Pero le impidieron a este médico estar en la autopsia de Kennedy. Por eso esta teoría del agente Tippit como que cobra un poco de fuerza. Pero bueno, es una teoría más y es, digamos, especular porque son cosas que ya pues no se pueden saber o no se puede saber más, ¿no? Ahorita les voy a platicar algo relacionado de Donald Trump con esto de John F. Kennedy. Y bueno, otra de las teorías es que el jefe del FBI en ese momento, Edgar Hoover, fue el que él y un grupo de mafiosos se pusieron de acuerdo para matar a John F. Kennedy. ¿Por qué?
Porque John F. Kennedy, cuando llegó a la presidencia, él sí tenía la intención real de ir por los mafiosos, por todos. Y como Edgar Hoover estaba coludido con algunos mafiosos ahí importantes, pues entonces le dijeron, ¿sabes qué? John F. Kennedy nos está dando lata, hay que quitarlo del camino. Y esa es otra de las teorías fuertes que hay, porque según Edgar Hoover, de inicio no estaba tan inmiscuido con la gente mala, pero como era homosexual, gente de la mafia supo eso y de ahí se agarró para chantajear a Hoover, que era el jefe del FBI. Y entonces de ahí se fue dando una cosa con otra, que al final Hoover lo que hacía es que a la gente de la mafia le mandaba hacer el trabajo sucio para que el FBI quedara bien parado y decir, no, es que sí, atrapamos a estos y estos eran los que hicieron esto. Pero el que hacía todo ese trabajo, esa labor, era la mafia. Y entonces esa es otra teoría. Como John F. Kennedy y Bobby Kennedy, que era el fiscal general, que era como aquí el secretario el procurador de justicia acá en México, entonces iba por todos los malos. Y Bobby Kennedy dijo, era el fiscal general, dijo, o sea, John F. Kennedy le encargó a Bobby, ¿sabes qué? Con todos los mafiosos, con todo en contra de ellos. Entonces esa es otra de las grandes teorías de por qué desaparecieron o atentaron en contra de John F. Kennedy, y por eso es el argumento sólido que misma gente del servicio secreto, del FBI, de la CIA, gente de esas dependencias gubernamentales de Estados Unidos, parte de ellos fueron los que atentaron en contra de Kennedy, porque eran los que estaban de parte de Edgar Hoover, ¿verdad? Entonces, y les convenía, porque recibían muchos sobornos y este tipo de cosas, y cuando los Kennedy estaban atacando eso, pues ellos ya no les convenía porque ya no estaban ganando dinero, ni sus placeres, ni hacer lo que ellos querían. Entonces esa es otra de las grandes teorías. La otra teoría es que Lyndon B. Johnson, junto con gente del servicio secreto, atentaron en contra de Kennedy para que Lyndon B. Johnson quedara como presidente, porque era la única forma que podía hacerlo, porque por voto popular nunca lo logró. Entonces esa era la forma de que podía llegar a la presidencia. Y bueno, tan es así que a Bobby Kennedy, que era uno de los hermanos menores de John, lo mataron 5 años después. Bobby Kennedy quedó como fiscal general, no llevaba una buena relación con Lyndon B. Johnson, porque Lyndon B. Johnson era como que no realmente quería luchar por los derechos civiles, que era lo que buscaba John F. Kennedy, darle igualdad a la gente de color, a la gente blanca, y eso a Lyndon B. Johnson no le gustaba. Para él los blancos eran los blancos y la gente de color tenía que estar ahí a un ladito, no igual que ellos. Entonces 5 años después, en 1968, Bobby Kennedy está en su periodo de campaña para ser presidente de los Estados Unidos. Y desafortunadamente a Bobby Kennedy, después de una conferencia, bueno, de un acto de campaña que hace, lo asesinan también a Bobby Kennedy. Entonces ahí nos damos cuenta que esta ideología política que tenían los Kennedy de tener igualdad de circunstancias en los derechos civiles y demás, les costó la vida en parte. El tratar de apresar, de encarcelar a parte de la mafia o a los mafiosos de los Estados Unidos, pues les costó la vida, que son los argumentos sólidos que hay al respecto. Y bueno, desafortunadamente también años después, en 1978, otro de los hermanos Kennedy, que es Ted Kennedy, el hermano más chico de los que estaban directamente inmiscuidos en la política, tiene un accidente. En 1978 sale de una fiesta con una mujer que no era su esposa, va él tomado, va alcoholizado, se cae a un río, va por un puente, no toma bien el puente, se caen al río. Resulta que ahí queda la mujer, se queda ahogada ahí. Eso fue como a la 1:30 de la mañana. Ted Kennedy se sale del auto, se va a su casa, se queda asustado y todo, y hasta el otro día, a las 10 de la mañana, reporta el suceso. Ese incidente fue lo que le impidió a Ted Kennedy también ir por la presidencia de los Estados Unidos. Digo, no lo asesinaron, pero ese incidente ya la gente pues no
pues no comulgaba con eso, o sea, sí era un Kennedy, a los Kennedy los querían mucho, los quieren mucho, los que quedan, pero en esa época, en esos años, en esas décadas, bueno, los Kennedy eran lo máximo porque John F. Kennedy lo que estaba luchando era por los derechos civiles, que la gente de color y los blancos tuvieran los mismos derechos. Y bueno, esas son las teorías que hay al respecto y del por qué probablemente hayan matado a John F. Kennedy. Así que esas son las teorías que hay y bueno, ¿cuál será? La verdad es que difícilmente se puede saber, pero hay algo muy importante que les decía con respecto a Trump. Ya han pasado más de 60 años, 6 décadas de que mataron a John F. Kennedy. Sin embargo, hasta el día de hoy, hasta este 2025, siguen documentos clasificados, es decir, en secreto, por parte de la inteligencia de los Estados Unidos, de los órganos de inteligencia. Siguen clasificados muchos documentos que tienen que ver con el asesinato de Kennedy. Imagínense, o sea, ¿qué tanto no quieren que se sepa que 60 años después, más de 60 años después, siguen archivos clasificados? Ok, Trump sí hace poco tiempo, hace poco más de un año, en este 2025, desclasificó algunos documentos del asesinato de Kennedy, pero realmente los más importantes no se han desclasificado. Entonces ahí también nos podemos dar una idea real de por qué es esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que no quieren que se sepa? Ya casi todas las personas adultas que estuvieron en ese hecho, pues la mayoría, si no es que casi todos, ya fallecieron, ¿no? Porque imagínense, el hijo de Bobby es hoy día parte del gobierno de los Estados Unidos, no recuerdo qué tiene que ver con cuestiones de salud, en la Secretaría de Salud o algo así, el hijo de Bobby Kennedy, pero su hijo ya tiene 70 años o más de 70 años, entonces digo, después de 60 años, ¿por qué siguen teniendo documentos clasificados? Por algo los tienen, pero bueno, así la situación. Y fíjense, como conclusión, truncar la vida de un ser humano es una tragedia total. Pero un magnicidio como este se hace más extenso para todas las personas que conocen o admiran a la persona atacada. Comulgar con una idea política o no está de más en este tipo de cosas, ya que John F. Kennedy era más que un político ordinario y su trato a la gente de color en esa época y desamparados hizo que su ausencia dolería sinceramente a casi todo Estados Unidos y fuera del país. Su vida personal fue turbulenta y cuestionable, pero si todas las personas con cargos públicos fueran un tanto humanos como lo fue Kennedy, sería algo mejor para muchas sociedades en cualquier tiempo y país. John F. Kennedy dejó un legado que puede o no gustar a muchos, pero es real que nunca pasó desapercibido en los momentos fáciles y difíciles de su vida. Tanta es su huella en la política y vida de Estados Unidos que más de 60 años después de su magnicidio, siguen documentos clasificados que esconden parte de la verdad de su muerte. Y eso es exactamente lo que les decía de los documentos clasificados. Y haciendo un comentario final, para que no haga más extenso el capítulo, que yo creo que deseo que a muchos les guste, pero probablemente a algunos les aburra, pero este tema de los Kennedy me apasiona. Por eso es tan extenso esto y de lo que he leído de los libros de Kennedy, de el caso de John F. Kennedy y demás, es también que les he podido platicar más cosas al respecto de este magnicidio. Bueno, la vida personal de John F. Kennedy fue turbulenta. Claramente se sabe que tuvo un amorío con Marilyn Monroe, una de las mujeres más bellas del espectáculo de Hollywood de esos años, de los años 50, 60. Desafortunadamente, Marilyn Monroe falleció antes de la muerte de John F. Kennedy. También Marilyn Monroe en situación sospechosa, ahí en una, ¿cómo se puede decir? Pues sí, fue una muerte sospechosa realmente, pero que si te pones a leer realmente los documentos que hay, no es tan sospechosa porque ella tenía, no estaba
al 100% de su mente. Tenía ahí unas pequeñas altibajos, emociones o enfermedades mentales que le estaba ayudando a su psiquiatra a controlar. Entonces les digo, si te metes a ver bien, a investigar bien y a leer los documentos que son reales, te das cuenta que sí, no estaba al 100% de la mente. Y lo que se sabe es que ella misma se quitó la vida tomando un exceso de medicamentos, que la mucama que tenía o la muchacha que le ayudaba, que estaba como su asistente, dicen que sí, que unas horas antes de que ella se quedara ahí sola, Marilyn Monroe se veía mal, se veía alterada, le había dicho a su psiquiatra que necesitaba más medicamentos, se veía mal. Entonces, la vida de John F. Kennedy es como la de la mayoría de los seres humanos, no digo que todos, pero sí de la mayoría de todos somos seres humanos y no tenemos a veces las mejores decisiones en nuestra vida personal. Y así le pasó a John F. Kennedy, así le pasó a Bobby Kennedy, así le pasó a otros hermanos Kennedy, que en este caso también se sabe que Bobby Kennedy estaba enamorado de Marilyn Monroe. Sin embargo, él siempre sabía que era el segundo, que era el que estaba a un lado y que el que siempre era foco de atención y el líder era John F. Kennedy, y él era el que recibía pues lo que sobraba de eso, incluyendo los buenos tratos de Marilyn Monroe. Y bueno, les digo, la vida personal de ellos sí fue turbulenta y demás, pero como les decía, si en algún momento esta ideología política que tenían ellos de buscar mejores derechos, derechos civiles para lo que era la gente que vivía en esa etapa, digo, es cuestionable, para algunos puede parecer bien, para otros mal, para unos puede parecer que se está justificando su actitud de los Kennedy. No, no es así, solamente se ponen sobre la mesa todas las cartas para que cada quien saque sus conclusiones, ¿verdad? Yo no estoy juzgando, ni estoy diciendo que está bien o está mal, solo estoy poniendo las cartas sobre la mesa y como periodista independiente les pongo todo lo que hay al respecto de documentos, argumentos sólidos, no especulación, no amarillismo, para que, bueno, pues ustedes saquen sus conclusiones y sepan la vida y obra de esta persona, John F. Kennedy, de este hombre que, como les digo, más de 60 años después siguen documentos clasificados sobre lo que fue su muerte. Pero bueno, así las cosas. Deseo les haya gustado el capítulo, a mí me encantó, todos los capítulos me encantan, este tema de los Kennedy me apasiona y bueno, pues deseo que lo hayan disfrutado mucho. Les dejo las redes sociales para que me puedan apoyar, ahí se los pido amablemente para que aquí Detective Misterio, mi canal, nuestra comunidad siga creciendo. Así que bueno, yo les mando un saludo misterioso, nos vemos en el próximo capítulo y recuerden una cosa, que la realidad a veces muy fácilmente puede superar a la ficción.